Aleluya, hermanos. Bueno, vamos acá al mensaje ahora. El día de hoy yo quiero hablarles de cómo podemos nosotros tener una vida espiritual. ¿Qué es una vida espiritual? Porque a veces no comprendemos cómo realmente es una vida espiritual. ¿Cuántos quieren tener y vivir una vida espiritual? Amén. Queremos caminar de acuerdo conforme dice la palabra y tener una vida llena de esplendor del Señor. Pero para eso tenemos que entender cómo es que es una vida espiritual para que nosotros podamos vivirla. Yo estaba pensando, Señor, ¿cómo podemos vivir una vida espiritual si no conocemos qué es una vida espiritual? Y tenemos que conocer qué es una vida espiritual para agradarte a ti. Porque los espirituales son los que agradan al Señor. Amén. Vamos a leer esta cita en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Extiende tu mano derecha hacia mi vida. Padre, aquí está tu palabra, Señor, y tu palabra será enviada como una semilla y estoy seguro que no volverá vacía. Esperamos, Señor, que traiga fruto y al 100 por 1, Padre eterno. Permite que podamos entender y percibir tu palabra, Señor, en nuestras vidas. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén. ¿Cuántos saben que tienen promesas en el Señor? Amén. Pues teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Yo les enseñé hace tiempo qué significa inmundicia. Inmundicia es suciedad. Todo lo que es sucio es inmundicia. De hecho, la vez que estuvimos hablando de las obras de la carne, hablábamos de la inmundicia. Inmundicia es tener nuestra casa sucia, nuestro automóvil sucio, en fin, vivir rodeado de suciedad. Eso significa inmundicia. Esto suena muy común en los jóvenes, ¿verdad? Cuando somos jóvenes nos llevamos comida a nuestra habitación, ahí la dejamos tirada o llevamos un montón de cosas. ¿A cuántos les pasa eso? ¿Verdad? Yo también fui joven, a mí también me pasó. Ahora me pasa con los míos, ¿verdad? Con mis chicos. Pero eso es inmundicia. Yo siempre voy y les digo, no pueden vivir en la inmundicia. Y yo acostumbraba a tirar ahí mis calcetines o toda mi ropa ahí y ahí estaba todo tirado, ¿no? Y esa era nuestra vida cuando éramos jóvenes. Sin embargo, eso es inmundicia, es una obra de la carne, ¿verdad? Y el Señor no acepta esa inmundicia o esa obra de la carne. Y aquí nos está diciendo que tenemos promesas y por esas promesas tenemos que limpiarnos de toda suciedad, de toda inmundicia, de la carne primeramente, y luego dice, y del espíritu. Ahora, ¿qué es limpiarnos? Ya vimos que es limpiarnos de la inmundicia de la carne, ¿verdad? Porque obviamente nos tenemos que bañar, nos tenemos que asear, tenemos que tener nuestras casas limpias, nuestro automóvil limpio. A ver, varones. Aleluya. Amén. ¿A varones? Amén. ¿Están atentos, varones? Amén, amén. No, pastor, es que mis hijos, no, ¿verdad? Pero bueno, eso es la limpieza de la carne. Inmundicia de la carne la quitamos. Ahora, la inmundicia espiritual. ¿Qué es la inmundicia espiritual? ¿Cómo ensuciamos nuestro espíritu si somos llamados a santidad? Él nos ordena ser santos porque tenemos un Dios santo, ¿no es cierto? Apartados completamente de pecado, y ya les he enseñado qué significa el pecado. Ahora, entonces, ¿cómo podemos ensuciarnos espiritualmente? ¿Cómo te ensucias espiritualmente? ¿Alguien tiene alguna idea? Ayúdenme. Con el pecado, pero ¿cómo? ¿Cómo es que te ensucias? ¿Cómo? Con lo que veo, exactamente. Con lo que veo me ensucio, ¿sí? ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Qué es lo que yo permito que mis ojos capten? Porque el espíritu está dentro y los ojos son como la ventana del alma, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo cosas que no me convienen, estoy ensuciando mi espíritu. ¿De qué otra manera ensucio mi espíritu? Con lo que escuchas. Malas conversaciones, ¿verdad? Es que estoy escuchando. ¿Qué estoy escuchando? Es bien importante lo que yo escucho, la música que escucho, por ejemplo, ¿no? Alguien me dice, no, es que la música mundana no es mala. Bueno, revisemos un poquito qué dice la letra y no obstante, yo les he enseñado que las letras de la música mundana tienen muchos subliminales cuando los pones al revés.
Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Estamos realmente ensuciando nuestro espíritu con lo que vemos, con lo que oímos, ¿qué más? Con lo que hablamos, ¿verdad? Porque va a depender mucho de lo que escuchemos, lo que hablamos, porque por aquí nos llenamos y por aquí nos vaciamos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Todas las cosas perversas, dice la Escritura, que provienen del corazón. Entonces, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, podría ensuciar nuestro espíritu. Entonces, tienes que entender que hay mucha gente que piensa que todas las cosas que hay en el mundo no son malas. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, todo me es lícito, pero dice, no todo me conviene. Y muchas veces tomamos esa cita para ensuciar nuestro espíritu, porque dijo Pablo que todo me es lícito, todo me es permitido. Claro, Dios te dio un libre albedrío. ¿Me explico? Él no te hizo un robot, ni te programó para que solo lo obedecieras. Él te dio la oportunidad de decidir, y lo único que es tuyo hoy en la vida es eso, porque ni tu vida es tuya, es de Él. Lo único que tú tienes y lo único que se te dio es el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Porque a Dios le vas a alabar por tu decisión, le vas a buscar por tu decisión, le vas a seguir por tu decisión. Y la vida espiritual que tú quieres tener va a ser decisión tuya. Entonces, todo te es lícito. Dios te dio libre albedrío de escogerlo si así lo quieres. Pero Pablo lo recalcó, no todo que te conviene. Porque muchas cosas que te son lícitas no te convienen porque te ensucian espiritualmente. Y aquí Pablo nos recomienda limpiarnos de toda inmundicia del espíritu para perfeccionar ¿qué? La santidad. ¿Cómo? En el temor del Señor, en el respeto, en la obediencia, en el amor del Señor, perfeccionamos nuestra santidad. ¿En qué nivel de santidad tú estás caminando delante del Señor? Entonces esa es tu vida espiritual. Tu vida espiritual va a depender de todo ello, amado hermano. Filipenses capítulo 3, verso 19. Filipenses 3, verso 19. El apóstol Pablo dice que las personas carnales tienen un fin y es perdición, totalmente perdición. Cuyo Dios de las personas carnales es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas que, exacto. Fíjese bien, las personas carnales piensan solo en las cosas terrenales. Están preocupados en las cosas terrenales. Ese tipo de personas no están buscando primeramente el reino de Dios, sino secundariamente como un beneficio para ellos. En otras palabras, si no tienen tiempo, no pueden venir a la congregación. Si no tienen tiempo, no vienen a la oración. Si no tienen tiempo, no buscan a Dios. Esos son personas carnales. Todavía tienen carnalidad en sus vidas porque están buscando primeramente las cosas que proporciona el mundo. Cosas que terrenales. Pero aquel que busca las cosas espirituales, primero busca el reino de Dios y entiende y sabe que lo demás va a ser como añadido. En otras palabras dice, yo no falto al servicio. ¿Por qué? Porque busco primero el reino de Dios. O sea, piensa al revés que el carnal. El carnal dice, yo no puedo ir porque tengo que trabajar. Y el otro dice, yo no puedo trabajar porque tengo que ir a la iglesia. ¿Aló? ¿Ve la diferencia de un espiritual y de alguien que piensa carnalmente en las cosas terrenales? Y el terrenal dice, no, es que yo tengo que ir a trabajar, no puedo ir a la iglesia porque tengo que pagar mis biles, mis facturas, mis recibos. Si no, ¿cómo le hago? Es que él todavía no ha entendido espiritualmente lo que el Señor dijo, que lo demás será añadido. Jamás he visto un justo desamparado, dice la Escritura. Jamás.
Porque siempre que tú sirvas al Señor, Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Jamás, jamás dejarás de pagar una factura si tú buscas primero a Dios. Jamás. Sin embargo, podrás trabajar todo lo que quieras, y si no buscas a Dios, siempre tendrás necesidades. Un hombre espiritual no cambia estar en un servicio del Señor por el trabajo, por mucho que le paguen. No lo cambia. ¿Por qué? Porque su nivel espiritual le impide tal acción. Entonces, tú no me puedes decir a mí que eres espiritual cuando tú estás más preocupado en las cosas terrenales que en las espirituales. Busca primero el reino de Dios, todo lo que convenga al reino de Dios. Lo demás se te será ¿qué? Añadido. Añadido. ¿Cuántos creen eso? Romanos capítulo 7, verso 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes que les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Aquí tenemos que explicar varias citas bíblicas para que podamos entender qué significa ser espiritual hoy día y qué significaba ser espiritual en los tiempos de nuestro Señor. Porque son dos cosas diferentes. Dos maneras de pensar totalmente diferentes. No podemos nosotros traer todas estas escrituras a nuestra forma de pensar actual, porque fueron escritas hace más de 2000 años. En aquel tiempo, desde los tiempos de Moshe en adelante, una persona justa era aquella que obedecía la Torá, que obedecía la ley de Dios. La Torá, las instrucciones y los mandamientos, el Hayé Bemoré. Las instrucciones y las enseñanzas. Esa era una persona justa. Justo era Noé, dicen las escrituras. Justo era Abraham, dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque eran personas obedientes a la Torá de Dios. Entonces, toda persona que era obediente era considerada una persona justa. Un sadik era una persona justa. Les decían sadik. Ese es un sadik. ¿Por qué? Porque va conforme a las escrituras, vive conforme a las escrituras, camina y actúa conforme a las escrituras. Y entonces daba ejemplo de que él era una persona obediente a las escrituras y era considerado entonces como un sadik, una persona justa, una persona kadosh, una persona santa. ¿Por qué? Porque estaba apartada del mal, obedeciendo las escrituras. ¿Me explico? Hoy una persona espiritual pensamos que es una persona que siempre ora, o que siempre está hincada acá, o que siempre trae la Biblia en la mano. Pensamos que esa es una persona espiritual. Pero Pablo nos enseña aquí en sus cartas que una persona espiritual es aquella que camina alejada de toda la contaminación de este mundo. Una persona que puede hacer diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Ahora, aquí en esta escritura dice: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación del matrimonio con la ley. ¿Pero qué ley? Aquí también dice así: también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo termina diciendo que si morimos a nosotros mismos, entonces el resultado es llevar ¿qué? Fruto.
dicho sea de paso. Porque siempre hemos hablado de que un verdadero hijo de Dios siempre va a llevar fruto. Una persona estéril no lleva fruto. Así es que tú me puedes decir que eres el hombre más espiritual en el mundo, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas almas has traído al Señor? ¿Cuántas almas has traído aquí a la congregación, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cuántos? Y si has traído gente nueva, si has alcanzado a alguien para el Señor, si se ha convertido del mundo al Señor, entonces yo te veo como una persona espiritual, si no, no. No, porque no das fruto. O sea, me puedes decir que cantas, que danzas, que oras, que das tu día, que el otro y que aquello. Y si no das fruto. Así es. ¿Aló? No puedes pararte el cuello y decir yo soy Juan Camadei. No. Cuando traigas fruto contigo, cartas que hablen de ti, como dice Pablo, son tus cartas, entonces yo puedo creer en ti. Mira, una vez vino un pastor aquí y me dijo así: yo me quiero congregar aquí con ustedes, pero primero quiero ver quién es usted. Primero quiero conocerlo. ¿Y sabe cómo lo voy a conocer? Por sus frutos. Y yo dije, nos vale que se porten bien estos pelados, dije yo. Sí, por sus discípulos voy a conocer quién es usted, me dijo. Y si yo veo eso, me quedo. Tú tremendo, hermano. Ese fue un reto. Ese fue un reto porque es real esto. Los hijos, más bien el padre se conoce por los hijos. ¿Ves? Ahí conoces al Padre. Por eso el Señor dice que lo van a conocer y lo van a amar a Él por ustedes, por sus discípulos, porque llevemos mucho fruto. Entonces estamos honrándolo y estamos glorificándolo a Él. Entonces volvamos aquí. Pablo entonces hace la comparación del matrimonio con la ley. Ahora Pablo aquí está hablando de la ley del matrimonio, cómo está atada la mujer al hombre cuando se casa, porque así era en lo anterior. Y nos dice aquí: y ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿A qué ley morimos? Para que sean unidos a otro, a quien, a nuestro Señor, aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, fíjate bien cómo lo dice, mientras estábamos, en otras palabras, aquellos que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón y caminamos con Él, no tenemos por qué vivir en la carne o en los deseos de la carne. Dice, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. ¿Cuál ley? Es la segunda pregunta. Ahorita viene la respuesta. ¿Qué ley te despertó las pasiones pecaminosas? Dice, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Porque en el mundo llevábamos fruto para muerte. Luego hacíamos muchos discípulos para llevarlos a la cantina. Y hasta les pagábamos la cerveza. ¿O no? No, ¿verdad? No, pues ustedes no. Puro angelito me tocó aquí. Ya tengo como 3. ¿Sí me explico? Yo te invito, yo pago, y hasta te peleabas por pagar. Puro discípulo le llevabas ahí a la cantina. ¿Y cuántos has traído al Señor? ¿Cuántos has traído aquí en la iglesia? Verso 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Tercera, ¿cuál ley? Habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad del espíritu y no del arcaísmo de la letra. Arcaísmo. O sea, una persona arcaica, el arcaísmo son personas que no quieren obedecer a nada. Son personas anarquistas que simplemente no hay sujeción para ellos, no hay nada. ¿Sí? Tienen su propio régimen. Ahora vamos a leer esta cita en la versión original que se tradujo al español. La primer Biblia que se tradujo en español de la Biblia del Oso de 1569. Porque esto que estoy leyendo es la modificación o lo que se hizo después, ¿verdad? Una modificación ya a la escritura principal. Esta Biblia fue la que se tradujo del hebreo y del griego
al principio en 1569, y vamos a leerlo cuidadosamente, los mismos versículos. Dice así: a fin también ustedes, hermanos míos, son muertos en la ley, en el cuerpo de Cristo. ¿Ves la diferencia aquí? Son muertos a la ley en el cuerpo del Cristo. ¿A qué ley? Otra vez, ahorita vamos a ver la respuesta aquí. Pero esa ley murió en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál ley moriría en el cuerpo de Cristo? ¿De qué estaría hablando? ¿Qué es lo que murió en el cuerpo de Cristo? La respuesta te está viniendo a la mente. ¿Qué es lo que Él se llevó con Él? Exactamente, el pecado. Oiga bien aquí: para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Verso 5: porque mientras éramos en la carne, la otra versión dice estábamos en la carne, aquí dice éramos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, fíjate bien, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en los miembros, fructificando a muerte. Mas ahora somos libres de la ley de la muerte. Esta pequeña frase o estas dos palabras las quitaron de nuestras Biblias. Solamente tú tienes en tu Biblia o en otras versiones donde dice somos libres de la ley, y lo demás lo quitaron para que tú creyeras que el apóstol Pablo te está diciendo que eres libre de la ley de Dios. Y como eres libre de la ley de Dios, puedes pecar y puedes hacer lo que quieras, al fin que te vas a salvar de todas maneras, porque no eres salvo por las obras de la ley, sino por gracia. Y esa es la predicación y la gran predicación que se ha estado levantando en estos días. Pero regresando aquí a la primer Biblia traducida, podemos encontrar esto que puse en mayúsculas para que tú veas lo que le han quitado. Somos libres de la ley de la muerte. Ahora yo pregunto, la Torá, la ley de Dios, traducida como ley, mal traducida, porque Torá no significa ley, se los he enseñado muchas veces. Hayebe More, instrucciones y enseñanzas, instrucciones y guianza. Esa es la traducción correcta de la palabra Torá, no ley. Ahora, cuando habla Pablo aquí, somos libres de la ley, dice de la ley de muerte. La Torá no es ley de muerte, porque dice Pablo que la Torá es santa, pura, perfecta. Eso es lo que dicen las escrituras más adelante. Entonces, ¿cuál será la ley de muerte? En la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad del espíritu y no en vejez de letra, y no en vejez de la ketubá, porque está hablando aquí de matrimonio. Una letra que se hace se llama ketubá para establecer el matrimonio. Ahora, vamos entonces más adelante para que veamos la respuesta de estas preguntas. ¿A qué ley se estaba refiriendo y cuál es la ley de muerte? Vete al versículo 23 de ese mismo capítulo. ¿Lo tenemos? Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley de ¿qué? Del pecado, que está ¿dónde? En mis miembros. Pablo en estos versículos del 4 a 6 hablaba de que la ley esta, en el verso 5, obraba en los miembros, fructificando para muerte. Así es, la ley del pecado obra en los miembros para muerte. Y la ley del pecado está en tu mente, en tu cerebro, en la carne. Porque la carne tiene la mala inclinación. ¿Cuál mala inclinación? La mala inclinación a pecar. Cuando un niño nace y empieza a tener sus primeros meses, al niño desde pequeña edad, desde corta edad, le tienes que enseñar lo bueno.
No le enseñas lo malo, le enseñas lo bueno. ¿Por qué es necesario enseñarle lo bueno? Porque nacimos con una mala inclinación. Mi nietecita, desde pequeñita, por ejemplo, se enojaba. ¿Cuántos años tenía? 8 meses, 9 meses, se enojaba y rasguñaba. ¿Y eso es bueno o malo? Se le acerca a mi hija y le da un rasguño. Ya tenía 1 año, ya había cumplido 1 año. Se acerca y le da un rasguño así y le abrió aquí. Y mi hija Carla hizo así como que lloraba y entonces la abrazó. ¿Sí me explicó? Ahora le tenemos que enseñar que eso es ¿qué? Malo, para enseñarle lo bueno. A los niños no les enseñas lo malo, ¿verdad? A los niños no les enseñas a decir, escupe la comida. No les enseñas a decir malas palabras, no les enseñas a hacer que rasguñen. O sea, no le enseñas lo malo a un niño, le tienes que enseñar ¿qué? Porque eso no lo traen aprendido la mala inclinación. Esa es la carne. La voluntad de la carne trae una mala inclinación. Entonces tenemos que aprender lo bueno. Entonces esa ley domina en la carne, en la mente. Mire lo que dice la Biblia del oso en este mismo versículo 23. Mas veo otra ley. Y luego hace un comentario, Casidoro de Reina, por eso está en paréntesis. Su comentario dice, en la parte aún no regenerada. Veo otra ley donde en la parte aún no regenerada. En otras palabras, Casidoro de Reina no estaba hablando de la Torá o de la ley de Dios. Estaba hablando de la ley del pecado que está en la parte no regenerada de tu cuerpo. Por eso él hizo ese comentario. Comentario que no se traspasó a las demás traducciones. Y como hoy los predicadores no les interesa ver las demás versiones, solo la Reina Valera 60, y predican allí y enseñan lo que dice allí, para ellos eso es ley, ahí se quedan, descartan todas las enseñanzas del Señor. Pero si por un momento tienen cuidado y empiezan a ver cómo dice los originales, o por lo menos la primera Biblia traducida, se van a llevar una gran sorpresa. Y el buen predicador, el buen pastor está obligado a investigar antes de predicar, antes de exponer. Por eso que preparar un mensaje no es fácil, amado. A mí me da, no sé qué decir, cuando veo pastores que se paran aquí al frente. Bueno, aquí no, pero en otros lugares. Y abren su Biblia y dice, a ver qué nos da Dios hoy. Está tremendo. Está tremendo. Amado hermano, hay veces que tenemos que pasarnos hasta 5 horas preparando un mensaje ahí de 30 minutos. No es fácil. Porque queremos enseñarles lo correcto y el temor y el temblor sigue en nosotros, por lo menos en mí. Temblando las piernas y decir, Señor, usa mi vida, no quiero decir nada incorrecto. Porque algún día también seré juzgado en el reino de los cielos de todo lo que digamos. Por eso yo quiero decir lo que dice tu palabra, no lo que dice mi mente, mis sentimientos, mi corazón, no. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero que mis hermanos aprendan de tu palabra y aquí está su palabra, hermanos. Aquí está su palabra. Mas veo otra ley en la parte aún no regenerada. Hay personas, amados hermanos, que no han entendido qué es caminar en un área espiritual. ¿Por qué? Porque todavía hay partes no regeneradas en ellos. No han permitido que el Espíritu Santo regenere aquello que está todavía allí, porque no lo permites. Todavía lo tienes tomado y agarrado. Me acuerdo que una persona, el pastor Mata hablaba con una persona y le decía, hija, aléjate de las pasiones de la carne. Y la respuesta de ella, pastor, es que es lo que la carne me pide. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, casi le dijo, es como tener deseos de ir al baño, pues tengo que ir. Casi le dijo eso, pues si la carne me lo pide, le tengo que dar. Entonces imagínense, amados hermanos, Pablo dijo que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y que los deseos de la carne son en contra del Espíritu. ¿Te imaginas?
No podemos satisfacer los deseos de la carne. Jamás. Esa quedará aquí. Esa se queda aquí, porque carne y sangre no entran en el reino de Dios. No entran. Y lo que dice el pastor es cierto, la carne nunca se convierte. Y tienes que tener una batalla en contra de ella todos los días de tu vida, hasta que el Señor venga. Así es que esas personas que predican solo la gracia y que no obedezcas y que no sé qué, ¿sabes qué te dicen? Te dicen: la guerra espiritual no existe. No pelees por nada, o sea, déjate llevar. No, está tremendo, ¿no? Está tremendo. Está tremendo. Sigamos leyendo esto. Entonces, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. ¿Cuál es la ley del espíritu? Pues obviamente la ley de Dios, la Torah. Sí, esa no puede ser la ley en la carne, porque Pablo lo dijo: la ley de Dios, la Torah, es espiritual. Pablo lo dijo, es espiritual. Por lo tanto, esa ley se revela en la ley de tu espíritu. Ahí tienes una lucha en la ley de la carne, en la ley de la mente y la ley del espíritu. Y dice: y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado que está en los miembros. Pablo nunca dijo: ya no estás bajo la ley de Dios. Nunca, nunca, jamás. Él no pudo nunca haber dicho eso. Él mismo cumplió. Tampoco hemos creído y tampoco predicamos que somos salvos por obedecer la ley. Nadie se va a salvar por obedecer la ley. No, eso no. Jamás vamos a predicar nosotros eso. Nosotros enseñamos que somos salvos por gracia. Pero porque somos salvos por gracia, somos hijos obedientes a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos ordena. Por eso el Señor dijo: si me amas, obedece mis mandamientos. Citas que les he repetido. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a terminar. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Pablo dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. O sea, no puede ser así, ¿verdad? No puede ser así. En la Biblia del Oso dice: miserable hombre de mí, ¿quién me llevará del cuerpo? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Las gracias a Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Y así que yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y aquí Pablo termina aclarándote bien lo que dijo anteriormente. La ley de Dios, la Torah, es espiritual. Por lo tanto, le sirves con el Espíritu. Sin embargo, hay otra ley en los miembros del ser humano, que es la mala inclinación, que es la ley del pecado. Dice: por eso, con la carne, ahí está en mayúsculas para que veas que eso no lo transcribieron, no lo pusieron, si te das cuenta. No, sí lo pusieron, pero yo lo quise enfatizar. Otro: con la carne, dice, pero con la carne, lo dice un poco diferente nada más, a la ley del pecado. A la ley del pecado. Amados, tú ya no estás bajo la ley del pecado. ¿Ves? Ya no estás bajo la ley del pecado. El código real, en lugar de decir la ley de muerte, dice la ley del pecado. Transcrita desde el hebreo ahí, la ley del pecado. Ya no estás bajo la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Que ya no te domina la ley del pecado. Porque no hay condenación para aquellos que están en el Mesías de Israel. No hay condenación, porque la ley del pecado ya no está en ti. La ira de Dios no solo va a venir con los que pecan, sino contra aquellos que se han dejado dominar por la ley del pecado o por el pecado. Mira, en el principio,
Cuando Dios creó los seres humanos, Adán y Java, Caín mató a Abel. Y cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, bueno, no es cierto, estoy yéndome más adelante, vamos más atrás. Cuando Caín y Abel ofrecieron su ofrenda, ahí está. Cuando ellos ofrecieron su ofrenda, uno ofreció una ofrenda de animales y otro ofreció una ofrenda del fruto. Ahora, cuando Caín ofreció esa ofrenda, dice la escritura que no fue aceptada. Y la escritura dice que no fue aceptada porque la escritura solo dice que ofreció una ofrenda. Pero la escritura dice que cuando Abel ofreció la ofrenda, dice que dio lo mejor de los frutos. O sea, lo mejor de sus animales. Mas no dice así de la ofrenda de Caín. Los libros antiguos dicen que Caín quizás solo tomó lo que quiso tomar y se lo dio al Señor. Pero Abel le dio lo mejor. Así es que Dios se molesta con Caín y le dice a Caín que si se hubiera arrepentido, entonces hubiese sido aceptado. Pero le dijo algo muy importante. Le dijo que él tenía poder en contra de la mala inclinación. Cuando tú lees ahí Génesis, lo vamos a leer más adelante, porque esto va a continuar. Tú vas a ver cómo le dice que él lo permitió. En otras palabras, el Señor te ha dado autoridad y poder para dominar el pecado a través del Espíritu Santo. El pecado, el enemigo, no tiene el poder ni la autorización para hacerte pecar. Son personas que dicen, es que fui débil, es que pequé porque el diablo me empujó, me hizo pecar. Mentira. El Señor te dice que Él permite la tentación, pero te da también la salida. Te ha dado el poder y la autoridad para tú dominar el pecado. Y está en ti poder hacerlo. Porque tú tienes esa autoridad. Entonces el Señor no solo va a venir o va a traer juicios con los pecadores, sino aquellos que se han dejado dominar. Ese es el problema, el dominio del mal sobre el ser humano. Esa persona no es espiritual. Tu mente tiene que ser renovada y restaurada para que camines en lo espiritual y agrades a nuestro Señor. Amén. Ponte de pie. La siguiente vez vamos a ver este tema, viviendo en el Espíritu. Ya ahorita estás viendo la diferencia que es ser carnal y espiritual. Ahora te voy a enseñar cómo vivir en el Espíritu, cómo vivir en fuego del Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué? Cosas van a cambiar. Viene el día de Pentecostés. Muchos van a ser bautizados en lenguas. Y entonces vas a saber qué es vivir una vida espiritual. Es bien importante el bautismo del Señor para que camines una vida espiritual. Cierra tus ojos. Padre, hoy renunciamos a la mala inclinación de la carne. Hoy renunciamos, Padre eterno, a vivir una vida en la carne y en los deseos pecaminosos o en los deseos de la carne, Señor. Hoy queremos vivir una vida espiritual, Señor. Queremos tener la mente del Mesías de Israel. No queremos tener, Señor, nuestros pensamientos agobiándonos, Señor, y enseñándonos que aquello será bueno, aquello será malo, que quizás no es nada. No, queremos obedecerte a ti. Lo que tú has ordenado que hiciéramos, Señor. Y de lo que tú has ordenado de que nos apartemos, Padre. De eso queremos apartarnos, Padre, para agradarte a ti. Danos luz con tu Espíritu Santo para poder caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Renunciamos a los deseos de la carne y queremos vivir bajo la unción de tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre. Amén. Dan un aplauso al Rey, amado.